Buenos días compañeros y profesor. Bueno, mi nombre es Joana. A mí me correspondió el teorema 3.2.6, el cual se expresa de la siguiente manera. A lo que queremos llegar es que bajo estos criterios de que es una sucesión convergente y que A es menor o igual a x sub n y asimismo esto es menor o igual a b, al aplicar el límite, probamos que el límite de una constante sigue siendo la misma constante para n que pertenece a los naturales. Entonces, de manera preliminar, leí pues acerca de unos conceptos en el libro. Entonces primero voy a explicar estos pasos. Haré uso del teorema anterior que el compañero expuso, el 3.2.5, para probarlo y pues finalmente pues se va a probar el teorema. Entonces, de forma preliminar, tenemos lo siguiente. Bueno, donde n pertenece a los naturales. Esta es una sucesión donde x es el límite de x sub n, donde n pertenece a los naturales. Listo. Todo esto sí, para todo epsilon mayor a 0 existe un k sub epsilon que pertenezca a los naturales, tal que para todo n mayor a k sub epsilon se dé esto. Listo. Donde esta diferencia pueda ser sea menor a epsilon. Entonces yo, para entender esta idea, lo que hice pues como uso de una recta real. Entonces, bueno, supongamos que esta es una recta real. Entonces aquí en este punto ubicamos acá epsilon. Listo. Este va a ser nuestro punto de referencia. Acá podemos poner n, que pertenece a los naturales, como ya se ha expresado anteriormente. Entonces entendemos que una sucesión tiene que ver con una colección de puntos. En este caso podemos empezar, no sé, desde acá, pues obviamente desde el punto de referencia. Entonces, a medida que ella va pues como llegando a n, estos punticos cada vez se van acercando más, se van acercando más, se van acercando más. Entonces, si nosotros pusiéramos una lupa, digamos, supongamos que ponemos la lupa ahí, aquí nosotros podemos ubicar, en este puntito podemos ubicar a x siendo el límite, y a este a x sub n. Esta lupa nos permite ver que estos dos puntos son o están muy cercanos. Listo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? ¿No? ¿Qué está pasando, digamos, ahí con esos puntos? Entonces se dice que para todo epsilon que uno escoja existirá un k sub epsilon. Pero, digamos, ese caso epsilon tiene uno que ser positivo y también se tiene que trabajar, digamos, con números pequeños, con valores pequeños, ya que nosotros estamos hablando de aproximaciones. Entonces, teniendo en claro esto, decimos que k sub epsilon es el punto de referencia, es decir, donde cuando se empieza a extender la sucesión de puntos, el conjunto, la colección de puntos, lo que se va haciendo es que cada vez se van juntando más, se van haciendo más próximos, entonces van siendo convergentes. Entonces se dice que a partir de este punto de referencia los puntos se irán acercando uno a otro, es decir, será una sucesión convergente, que es lo que nos plantea acá. Listo. De acuerdo a eso, decimos también que, bueno, convergente hace referencia a que en algún punto
la sucesión empezará a ser convergente, empezará a unirse y siempre irá hacia el infinito. Listo. De esa parte también pues hay que tener, digamos, algo en claro, es que esto está en valores absolutos por lo mismo, porque esa diferencia como tal entre ellos tiene que pues, ser positivo. Entonces, en conclusión, es que ese punto X y ese punto que es el límite y ese X sub n cada vez van a ser más próximos. Listo, eso por esta parte. Bueno, recordando lo que nos dice el teorema de demostrar, necesitamos hacer uso del teorema anterior. Entonces, vamos, pues el compañero anterior ya lo expuso, sin embargo, pues voy a retomar algunas ideitas que me parecen importantes. Bueno, entonces, recordando que el teorema que quiero explicar, a lo que quiere llevar es que lo que se debe hacer es mirar que el límite de una sucesión es constante. Bien, entonces para eso yo aplico el teorema anterior, que me dice que si tengo dos sucesiones convergentes, donde una está por encima de la otra, entonces el límite como tal va a respetar esa misma estructura. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es representar primero que una sucesión constante, o sea, que una sucesión es constante. Entonces, primero vamos acá, sucesión constante. Listo. Bueno, este concepto lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, entendemos como tal que, que esta sucesión va a ser un conjunto de puntos, o más bien de elementos. Bueno, me lo voy a escribir X es igual a B, donde n pertenece a los naturales. Bien, entonces para esto también, para esta sucesión de elementos de B, donde n pertenece a los naturales, es una sucesión constante. Entonces lo que vamos a ver es que para esto necesitamos, bueno, definimos que para todo epsilon mayor a 0 existe también un k sub epsilon, que este mismo pues pertenece a los naturales. Tal que para todo n mayor a k sub epsilon se cumple la siguiente diferencia: x sub n menos x menor a epsilon. Listo. Entonces, si esta sucesión es una sucesión de elementos de B, entonces decimos que x sub n es igual a B y este x también es igual a B. Entonces vamos a mirar que de esta, bueno, en una recta, podemos mirar en una recta real, podemos mirar que esta diferencia es igual a 0. Entonces en valor absoluto, lo que efectivamente. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir, entonces, x es igual a b. Este es el límite de la sucesión. Así, de esta manera, podemos decir lo siguiente: límite de b, donde n pertenece a los naturales, es igual a b, es igual a una constante. Ya con estos dos, digamos, apuntes que hemos hecho, ahora sí pues procedo a demostrar el teorema. Listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, me establecen que, bueno, en una sucesión convergente, me establecen, bueno, me dicen que en una sucesión subvergente, bueno, voy a escribir mejor el teorema. X n, donde n que pertenece a los naturales.
¿verdad? Me dice que es una sucesión convergente y asimismo que A sea menor o igual a x sub n y este a su vez sea igual a b. Para todo n que pertenece a los naturales, entonces al aplicarle el límite, pues evidentemente esto va a quedar pues como una constante, ¿listo? Bien, entonces lo que hacemos es, ponemos acá demostración. X sub n es menor o igual a b, ¿cierto? O sea, vamos a tomar esta partecita. Entonces lo vamos a hacer como con partecita. Entonces vamos a empezar con esta. Donde b es un elemento de la sucesión constante. Listo. Entonces, en este caso vamos a aplicar el límite. Entonces decimos que el límite de x sub n es menor o igual al límite de b, donde n pues pertenece a los naturales. Bien, entonces, bueno, por el teorema anterior decimos que el límite de una constante es igual a esa constante. Entonces decimos que el límite de x sub n es, menor o igual a b. Entonces ahí tenemos la primera parte. Vamos a poner un asterisquito y de forma análoga lo vamos a hacer para esta partecita de acá. Esta partecita de acá, que es la que nos falta. Vamos a hacer, vamos a aplicar la misma idea. Entonces decimos que A es menor o igual a x sub n, ¿verdad? Donde A es un elemento de la sucesión constante, de la sucesión constante. Bien, listo, ya lo tenemos definido y simplemente aplicamos el límite. Entonces lo que decimos es el límite de A, ¿cierto? Es menor o igual al límite de x sub n. Listo. Entonces, donde n pertenece a los naturales. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, entonces lo que hacemos es bueno, de acuerdo a eso, lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos, bueno, por el teorema anterior, entonces sabemos que el límite de una constante es igual a una constante menor o igual al límite de x sub n. Aquí me equivoqué, este n pues es de acá, no es de acá. Listo, entonces acá ya demostramos esto, donde n pertenece a los naturales. Vamos a hacer dos cositas acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que usando estos dos asterisquitos, usando este asterisquito y estos dos asteriscos, vamos a obtener lo que queremos ver. En este caso sería límite de x sub n que pertenece a los naturales. Menor, es aquí, menor a b. Entonces decimos, entonces definimos que el límite de una constante es una constante con relación al teorema anterior. Entonces esta es la demostración. Bueno, ya como a modo de conclusión, entonces decimos que A es menor o igual a x n, esto todo menor o igual a b. Decimos que cada término de la sucesión
solo está entre A y entre B. Entonces, si se le aplica el límite, este límite también está entre A y entre B. Esa pues es mi presentación.